Cuando mi hijo de 12 años se levantó durante el funeral de mi padre y caminó hacia el frente de la capilla, nadie dijo una palabra, ni siquiera yo. Me quedé paralizada, sin saber si detenerlo o dejarlo ir. Simplemente lo observé mientras sacaba un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta y decía con voz clara: mi abuelo me envió una carta antes de morir. Me pidió que la leyera hoy. Y fue entonces cuando sucedió. Cada rostro cambió. La expresión de suficiencia de mi hermano desapareció. La gente se removió en sus bancos. Algunos miraron hacia abajo, otros se inclinaron hacia adelante. Y en ese momento, en esos pocos segundos imposibles, pude sentir que algo cambiaba en el aire. El peso de años de silencio, de lo que nunca se dijo, todo presionando a la vez. Pero antes de contarles lo que Mike leyó, necesito contarles lo que condujo a ese momento, porque necesitan entender la verdad, no solo sobre mi padre, sino sobre mí, mi hermano, y cómo la voz de un solo niño puede resonar más fuerte que generaciones de silencio. Mi nombre es Jessa Linford, tengo 42 años, soy enfermera, madre soltera y una hija que pasó la mayor parte de su vida tratando de no decepcionar a un hombre que nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Mi padre, Henry Linford, era un hombre que creía en el trabajo duro, la disciplina y la lealtad. Construyó todo desde cero, su negocio, nuestra casa, nuestra imagen familiar. Pero en algún momento del camino, el amor quedó enterrado bajo las expectativas, las emociones, la suavidad, incluso el afecto. No era que no existieran, era que no pertenecían, no en su mundo, especialmente no para las hijas. Mi hermano Nate, por otro lado, era todo lo que papá quería, de voluntad fuerte, ambicioso, un futuro abogado con sobresalientes y un ego del tamaño de nuestro pueblo natal. Se quemó rápido, abandonó la facultad de Derecho, terminó vendiendo autos y, de alguna manera, a los ojos de mi padre, seguía siendo la historia de éxito. Yo me casé demasiado joven, me divorcié demasiado tarde y tuve un hijo sin ninguna de las estructuras en las que mi padre creía. Elegí el amor y lo perdí. Elegí la maternidad por encima del dinero. Para él, yo era blanda, sin rumbo, una superviviente, sí, pero no alguien de quien estar orgulloso. Y aún así, nunca dejé de esperar que dijera las palabras. Ahora estábamos aquí, sentados en una capilla llena de rosas y arrepentimientos, con el ataúd de mi padre al frente y en el centro. Nate acababa de terminar de dar su elogio y, al estilo de Nate, lo terminó mirando directamente a la multitud y diciendo: al menos no lo decepcioné. El aire se partió como un cristal. Nadie respondió. Ni jadeos ni susurros, solo un silencio horrible que me heló la piel. Miré a Mike sentado a mi lado con su pequeño traje negro, las piernas balanceándose justo por encima del suelo. Estaba callado, pero podía sentir algo agitándose en él. Siempre había tenido una especie de quietud que hacía que la gente escuchara cuando finalmente hablaba. No sabía entonces lo que estaba a punto de hacer. Solo sabía que sus ojos estaban fijos en el frente de la capilla. Y luego se levantó. Sin que se lo pidieran, sin previo aviso, simplemente se levantó de su asiento, se enderezó la chaqueta como un hombre del doble de su edad y caminó por el largo pasillo central hacia el podio donde mi hermano acababa de clavar una daga en mi corazón. Quise llamarlo por su nombre, detenerlo, protegerlo, pero algo dentro de mí dijo: déjalo hablar. Llegó al frente. La gente se giró. Nate lo miró como si no lo reconociera. Entonces Mike sacó una carta, un simple sobre blanco con una letra que reconocí al instante, afilada, en mayúsculas, inconfundible, la de mi padre. Mike la sostuvo en alto y dijo: mi abuelo me envió una carta antes de morir. Me pidió que la leyera hoy. Y en esa única frase el funeral cambió, la historia cambió, todo cambió. Esta no es solo una historia sobre el dolor, es sobre la verdad, la familia, lo que no se dice durante demasiado tiempo y cómo, a veces, la persona que ve con más claridad es la que menos esperas. Mike estaba a punto de leer algo que nadie en esa habitación había visto nunca, ni siquiera yo. Y las palabras que compartió no solo trajeron a mi padre de vuelta a la habitación, sino que reescribieron todo lo que creíamos saber sobre él. Mi padre siempre decía que las emociones eran como cables sueltos, si no las controlabas, incendiarían toda la maldita casa. No era cruel, no en la forma en que la gente piensa en la crueldad. Nunca gritaba, nunca golpeaba, no daba portazos ni rompía cosas. No, el silencio de mi padre era más agudo que cualquier voz alzada. Disciplinaba con la distancia. Y funcionaba, al menos en su mundo.
Crecimos en una modesta casa de 2 pisos en Millersville, Ohio, con chimenea de ladrillo, amplio porche y una bandera al frente siempre derecha, nunca desteñida. Mi madre falleció cuando yo tenía 14 años, y desde ese momento mi padre se convirtió en techo y tormenta, manteniendo todo intacto, incluso si eso significaba que vivíamos bajo las nubes. Aprendí rápidamente que medía el amor en disciplina. Si no te corregía, significaba que no le importabas. Los elogios eran raros y racionados como la calefacción en invierno. Y si llorabas, lo hacías en silencio, a puerta cerrada, con un pañuelo, no con lágrimas. Mi hermano mayor Nate, 4 años mayor que yo, prosperó en ese ambiente al principio. Fue el mariscal de campo estrella en la escuela secundaria, el presidente de la clase y el chico de oro. Mi papá depositó todas sus esperanzas en él. Trabajaron codo con codo todos los veranos arreglando la valla, reemplazando tejas, cambiando el aceite de la camioneta de papá como si fuera un ritual sagrado. Pero incluso Nate se quebró bajo el peso finalmente. Entró en una buena universidad, comenzó la facultad de Derecho en Michigan y luego, así como así, abandonó. Dijo que ya no veía el sentido. Mi padre no gritó, no dio sermones, simplemente dejó de llamar. Mientras tanto, yo era invisible, callada, obediente, confiable en la forma en que los hijos del medio suelen serlo. No soñaba a lo grande, no decepcionaba ruidosamente. Me casé con un hombre que no le gustaba a mi padre, pero del que nunca habló. Cuando ese matrimonio se volvió violento y me fui sin nada más que mi hijo, mi padre me ayudó a pagar un nuevo apartamento, pero nunca preguntó qué había pasado. Simplemente dijo, asegúrate de que el niño llegue a tiempo a la escuela. Esa era su versión del amor, condicional, controlada. Mike nació en invierno, en una noche en que el generador del hospital se encendió debido a una tormenta de hielo. Recuerdo tenerlo en brazos bajo las luces fluorescentes parpadeantes pensando, tú no crecerás en silencio. Se lo prometí incluso si no sabía del todo cómo cumplirlo. Sorprendentemente mi padre se encariñó con Mike de una manera que no había esperado. Se sentaba con él durante horas en nuestro porche trasero, simplemente observando los pájaros o contando historias de sus días en el ejército. Nunca demasiado cariñoso, pero presente. Y esa presencia era más de lo que yo había recibido jamás. Mike, por su parte, lo adoraba. Hacía preguntas sobre todo, porque las manos del abuelo tenían cicatrices, porque siempre planchaba sus camisas, porque nunca sonreía en las fotos. Y creo que en esas preguntas mi padre encontró algo que había estado perdiendo. Una segunda oportunidad, tal vez, o alguien lo suficientemente pequeño como para perdonar lo que el resto de nosotros no podíamos. Comenzaron a intercambiar cartas hace unos 2 años, después de que la artritis de mi padre le impidiera conducir. Cartas escritas a mano. Mike enviaba una todos los domingos y la respuesta llegaba los jueves. Nunca me dejaron leerlas. Pregunté una vez en broma, y Mike dijo, son solo cosas del abuelo, aburridas. Le creí hasta el día del funeral. Cuando mi padre murió no dejó testamento, ni instrucciones, ni despedida emocional, solo un obituario formal y ordenado que Nate escribió, Henry Linford, 76 años, veterano del ejército, dueño de un negocio, sobrevivido por 2 hijos y un nieto. Yo era apenas una frase. La mañana del servicio el cielo era del color del cemento húmedo, el tipo de cielo nublado que se siente como un mal presagio. Vestía Mike con un pequeño traje negro que odiaba. Dijo que parecía un abogado. Le dije que parecía alguien valiente. Llegamos justo antes de que comenzara. La capilla olía a lirios e himnos antiguos. La gente murmuraba en pequeños grupos incómodos. Algunos me miraban como si no supieran qué decir. Otros no miraban en absoluto. Me senté cerca de la parte de atrás con Mike, donde siempre me sentía más segura. Nate estaba al frente hablando con un primo sobre acciones o política. No podía oír, pero reconocía el tono, siempre alto, siempre seguro. Mantuve mi abrigo puesto. No quería sentir el aire. Mis manos temblaban y odiaba que todavía quisiera la aprobación de mi padre, incluso en la muerte. Mike se apoyó en mi hombro. Le gustaban los lirios, dijo en voz baja. El abuelo me lo dijo una vez. Me volví hacia él. Él nunca me lo dijo. Mike simplemente se encogió de hombros. Nunca preguntaste.
Ese momento se me quedó grabado porque tal vez nunca lo hice. Tal vez dejé de intentarlo hace años. Y tal vez Mike fue el único que realmente conoció a mi padre. Hay un momento en cada funeral en el que las formalidades dan paso a algo crudo. Es el espacio entre el ritual y la realidad, cuando la gente deja de fingir y empieza a revelar. Ese momento llegó cuando mi hermano Nate subió al podio. El pastor acababa de terminar una oración sombría. Un suave himno resonaba desde el órgano. Entonces Nate se levantó del primer banco como un hombre que se prepara para un discurso de campaña. Se enderezó la chaqueta, miró una vez al ataúd y luego se volvió para mirar a la sala. La capilla se quedó en silencio. Me senté 2 filas atrás con Mike a mi lado, las manos apretadas en mi regazo. Me dije a mí misma que no esperara nada de Nate, ni gracia ni dignidad, pero de alguna manera todavía esperaba. Él era el mayor, el favorito. Tal vez, solo una vez, recordaría que todos estábamos de duelo. En lugar de eso, se aclaró la garganta y dijo, mi padre era un hombre duro, pero un buen hombre. Así empezó. Típico de Nate. Se lanzó a una ordenada lista de logros: servicio en el ejército, 32 años dirigiendo su propio negocio de reparaciones en el hogar, entrenando a la liga infantil, nunca faltando a un pago de la hipoteca. Lo hizo sonar como un currículum, como si un elogio fuera solo otra casilla que marcar. Solía pensar que era duro conmigo, dijo con una sonrisa de autosatisfacción, pero ahora sé que era porque creía en mí. Vio algo en mí. No quería que lo desperdiciara. La gente a mi alrededor asintió murmurando MHM en voz baja. Y luego hizo una pausa larga e incómoda. No sé cómo se sienten todos los demás, dijo escaneando la sala, pero yo me consuelo con esto, al menos no lo decepcioné. Las palabras no cayeron como un tributo, cayeron como una bofetada. Sentí que se me encogía el estómago, que se me helaba la espina dorsal. Miré al suelo, luego a Mike. Su mandíbula se tensó ligeramente, pero no levantó la vista. Simplemente miró al frente, sus pequeñas manos apretadas en su regazo. No hubo jadeos ni interrupciones, solo silencio. Pero podía sentirlo, un cambio de atención, como una respiración colectiva contenida. Ese era siempre Nate. Sabía cómo herirte y hacer que pareciera sabiduría. Al menos no lo decepcioné. No era solo una puya, era una declaración, una línea trazada a través de nuestra familia, excluyéndome de cualquier legado que mi padre hubiera dejado. Sentí opresión en el pecho, no porque fuera inesperado, sino porque no lo era. Nate siempre había medido su valía en comparación con la mía, como si mi existencia fuera una especie de déficit que necesitaba equilibrar. La verdad era que había decepcionado a mi padre. Lo sabía, o al menos creía que lo había hecho. No seguí su plan. No me volví a casar. No gané dinero. Elegí criar a Mike sola en un apartamento de una habitación encima de una farmacia mientras trabajaba turnos dobles en urgencias. Elegí la supervivencia, no el éxito. Y a los ojos de mi padre, eso me hacía menos. Sentí lágrimas picando, pero las contuve. Este no era el momento de llorar, no delante de esta gente, no cuando Nate acababa de emitir su juicio en piedra. Entonces sentí algo que no esperaba, la mano de Mike deslizándose silenciosamente en la mía. Lo miré. No estaba llorando, no estaba enfadado. Estaba tranquilo o alerta, como si hubiera estado esperando esto, como si entendiera algo que el resto de nosotros nos habíamos perdido. Luego, sin decir palabra, soltó mi mano y se puso de pie. Al principio pensé que solo se estaba estirando, tal vez tratando de escapar del silencio incómodo. Pero no. Empezó a caminar hacia el frente. Extendí la mano instintivamente susurrando, Mike, espera. Se detuvo, se volvió hacia mí y dijo en voz baja, ¿está bien, mamá? Necesito. Continuó por el pasillo central, sus zapatos negros de vestir golpeando suavemente contra el suelo de baldosas. Todas las cabezas se giraron para seguirlo. Incluso Nate se quedó helado con los ojos entrecerrados por la confusión. Mike llegó al frente de la capilla, subió los pequeños escalones hasta el podio y se quedó allí por un momento, solo un niño de apenas 1,2 metros de altura frente a una sala llena de adultos y dolor no expresado. Luego sacó un sobre blanco del bolsillo de su chaqueta. Lo sostuvo en alto.
Mi abuelo me envió una carta antes de morir, dijo con claridad. Me pidió que la leyera hoy. Y así, todos los rostros cambiaron. Los ojos se abrieron, los hombros se enderezaron, la mandíbula de Nate se apretó. Ni siquiera yo sabía lo que se avecinaba. Mike desdobló el papel. El silencio ahora no era incómodo, era eléctrico. Y me di cuenta de que esto ya no era solo un funeral. Esto era algo completamente distinto. Este era el momento en que mi padre finalmente decidía hablar. En cada vida hay un momento en que la elección de otra persona te abre y te ves a ti mismo, tal vez por primera vez. Mike de pie en ese podio fue ese momento para mí. Parecía pequeño, demasiado pequeño junto al ataúd de nogal oscuro y las pesadas cortinas de terciopelo detrás de él. Su camisa de vestir estaba ligeramente arrugada. Su cabello estaba cuidadosamente peinado como yo había insistido esa mañana, aunque se quejó durante media hora. Pero ahora, de pie frente a toda esa gente, no se movía nerviosamente, no dudaba. Parecía que pertenecía allí. Desdobló la carta con dedos cuidadosos, con la tranquilidad que solo un niño que entiende el peso de un momento puede tener. Reconocí la carta al instante. La letra en bloque precisa, de mi padre en el sobre era inconfundible. Solía escribir como si cada letra fuera un plano. Mike respiró hondo. Antes incluso de que hablara, sentí una docena de cosas a la vez: miedo, vergüenza, orgullo, confusión y la más difícil de nombrar, esperanza. Porque fuera lo que fuera que hubiera en esa carta, no se había compartido conmigo. No sabía que existía. Ni siquiera sabía que seguían escribiéndose. Mike levantó la vista y dijo: «Esta es una carta de mi abuelo, Henry Linford. La escribió 4 días antes de fallecer. Me dijo que esperara hasta hoy para leerla». La multitud se inclinó hacia adelante. Se podía oír el crujido de los bancos de madera, una tos en la parte de atrás, el ruido de alguien ajustándose la chaqueta. Nadie se atrevió a hablar. Y yo contenía la respiración porque no tenía ni idea de lo que se avecinaba y sin embargo, sentía que toda mi vida estaba a punto de ser reescrita. Mike empezó a leer: «Querido Mike, si estás leyendo esto, significa que me he ido, y he hecho lo que no podía evitar, dejarte antes de que estuviera listo. La verdad es que no estoy seguro de que alguna vez hubiera estado listo. Hay cosas que necesito que tú y todos los demás escuchen, cosas que nunca dije porque pensé que el silencio era más seguro que la verdad. Estaba equivocado». Hizo una pausa, tragó saliva y luego miró a la sala. «Mi abuelo escribió: no fui un padre perfecto. Ni siquiera fui uno bueno la mayoría de los días. Quería que mis hijos crecieran fuertes, así que les enseñé a superar el dolor, pero en algún momento del camino olvidé mostrarles cómo curarse de él. Ese fue mi error». Parpadeé con fuerza. Mis manos temblaban en mi regazo. Nate se movió en su asiento con el rostro congelado en una expresión tensa e ilegible. Mike siguió leyendo. «Yesa, si estás ahí, y espero que lo estés, esta parte es para ti. Te juzgué con los estándares equivocados. Pensé que la fuerza se parecía al control, al silencio. Pero tú me mostraste un tipo diferente de fuerza. Te alejaste de un mal hombre. Criaste a tu hijo con gracia. No merecía ser testigo. Diste más de lo que recibiste. Hiciste una vida con retazos. Y nunca te dije que lo vi, pero lo hice. Y estoy orgulloso de ti». Sentí una grieta en mi interior, como si una presa cediera. Las palabras de mi padre, transmitidas por mi hijo, llegaron a un lugar al que nada más había llegado jamás. No era solo que las hubiera escrito, era que se las había dado a Mike para que las entregara, como si supiera que no podía decírmelas a la cara mientras estaba vivo. Mike me miró brevemente y algo pasó entre nosotros, una comprensión que nunca podré expresar con palabras. Volvió a la carta. «Nate, quería que fueras un líder, pero olvidé enseñarte a seguir tu corazón. Ese también fue mi fracaso. Nunca se suponía que llevaras todo mi orgullo y nada de mi amor. Lo siento si te hice pensar que el elogio era lo mismo que el afecto». Nate parecía como si le hubieran quitado el aire. Ya no sonreía con suficiencia. Sus ojos estaban húmedos, sus manos apretadas en puños. Mike respiró hondo y leyó el cierre. «Díganle a su madre que la amé hasta el final.
Díganle a Mike que haga preguntas difíciles. Y díganse la verdad, incluso cuando duela. Eso es lo que hace a una familia más fuerte que el silencio jamás. Con eso Mike dobló la carta cuidadosamente, casi con reverencia, y la colocó en el podio. Lo extraño, dijo en voz baja, ya no leyendo, solo hablando, pero creo que finalmente nos vio. A todos nosotros. Bajó los escalones y caminó de regreso hacia mí. Todos lo observaban, pero no como si estuvieran observando a un niño. Lo observaban como si estuvieran viendo algo sagrado, algo valiente. Cuando se sentó a mi lado, lo abracé. Por primera vez en años, sentí que algo se rompía y luego se arreglaba. Mi hijo había pronunciado las palabras que mi padre nunca pudo. Y al hacerlo, nos dio a todos un camino a seguir. Hay momentos en la vida en los que el tiempo no solo se ralentiza, sino que se astilla. Mike bajó del podio y regresó a su asiento, sus zapatos de vestir golpeando suavemente el suelo de la capilla, pero se sentía más fuerte de alguna manera, más fuerte que la voz de Nate, más fuerte que el silencio que mi padre mantuvo envuelto alrededor de su amor durante décadas, más fuerte que cada verdad no dicha que habíamos enterrado junto con él. Cuando se sentó a mi lado, le tomé la mano sin pensar. Mis palmas estaban húmedas, mi corazón latía con fuerza, pero Mike estaba tranquilo, con los pies en la tierra. Me miró y susurró, creo que realmente lo decía en serio. No pude hablar. Tenía la garganta demasiado apretada. Mi padre, que una vez dijo, lo único que un hombre deja atrás es su reputación, había usado sus últimas palabras no para defenderla, sino para desmantelarla. Y al hacerlo finalmente me dejó ver al hombre detrás de la armadura. La sala estaba completamente en silencio. Nadie se movía, ni los primos que habían susurrado chismes durante años, ni mi tía Carol, que siempre decía que debería haberme esforzado más por arreglar mi matrimonio, ni siquiera Nate, que ahora estaba encorvado en el banco como si le hubieran quitado el aire. Fue Nate quien finalmente rompió el silencio. Se levantó lentamente con los ojos aún fijos en el podio, como si no pudiera creer lo que había oído. Caminó hacia el frente. Al principio pensé que podría intentar recuperar el momento, explicar las palabras de la carta o peor aún, negarlas. Pero cuando llegó al podio, no miró a la multitud, miró a Mike. No sabía que te escribía, dijo Nate con la voz quebrada en la última palabra. Mike asintió, pero no habló. No lo necesitaba. Nate se volvió hacia mí por primera vez en años. Su rostro no era petulante ni desdeñoso. Era vulnerable e expuesto. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo a la sombra de algo que nunca había entendido. Solía pensar que solo era duro contigo porque no hacías las cosas a su manera, dijo Nate. Pensé que me había ganado su aprobación. Pensé que era yo quien lo enorgullecía. Su voz se apagó. Pero no creo que lo conociera en absoluto. Ahí estaba, la verdad sin adornos, incómoda, pero finalmente a la luz. Lo siento, Jessa, dijo Nate por lo que dije antes. No fue justo y no fue cierto. La gente empezó a murmurar en voz baja. Algunos asintieron. Uno de los viejos compañeros del ejército de mi padre se secó los ojos con un pañuelo arrugado. La sala se había suavizado, los bordes se habían derretido. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que solo estuviera soportando el momento. Sentía como si fuera parte de él. Me puse de pie con las piernas temblorosas y me uní a Nate al frente. Nos quedamos uno al lado del otro, incómodos e inciertos, dos hijos adultos cargando décadas de resentimiento y silencio entre nosotros. Pensé en extender la mano. No lo hice, pero no lo necesitaba. Se volvió hacia mí y dijo, debería haberte dicho todo eso hace años. Asentí. Sí, pero me alegro de que al menos lo haya dicho ahora. Mike se acercó de nuevo. No dijo nada, solo nos rodeó con los brazos, con la cabeza contra mi costado, una mano en la chaqueta de Nate. Y en ese abrazo sucedió algo que no esperaba. Volvimos a ser una familia, no la que solíamos ser, no la que se basaba en el control y el rendimiento. Algo nuevo, algo real. Cuando terminó el servicio, la gente empezó a reunirse a nuestro alrededor, no con tópicos, no con condolencias superficiales, sino con una conexión real. No sabía que tu padre se sentía así, dijo la señora Reynolds, nuestra vieja vecina. Nunca se lo dijo a nadie.
Creo que lo estaba intentando, dije. Al final, y tal vez eso era lo que más importaba, no que lo hubiera cambiado todo, sino que lo hubiera intentado. Que finalmente hubiera cruzado el abismo que creó y hubiera dejado un puente para que nosotros lo cruzáramos. Más tarde esa noche, cuando estábamos en casa, encontré a Mike sentado a la mesa de la cocina con un cuaderno abierto y un lápiz en la mano. ¿Qué estás escribiendo?, pregunté. Una carta, dijo. ¿Al abuelo? Sacudió la cabeza. A ti. Y así, empecé a llorar por segunda vez ese día. No porque estuviera rota, sino porque por primera vez en mi vida me sentí vista. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando cada segundo del día, el funeral de mi padre, las palabras de Nate, la voz de Mike, firme y clara, mientras leía una carta que ninguno de nosotros esperaba. Y la parte que más se me quedó grabada, la parte que me envolvió el pecho, fue que mi padre me había visto, no perfectamente, no ruidosamente, sino completamente. Y usó su último aliento, en forma de tinta sobre papel, para decirme que estaba orgulloso. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta preparándome para su silencio. Cada logro mío, ya fuera grande o pequeño, se sentía como una pregunta sin respuesta. Cuando dejé a mi marido, todo lo que recibí de papá fue un seco: me alegro de que haya salido. Cuando aprobé mis exámenes de licencia de enfermera, dijo: ¿y ahora qué? Ni una sola vez en todos esos años escuché: estoy orgulloso de ti. Hasta hoy. Y de alguna manera, escucharlo después de que se hubiera ido importaba más de lo que esperaba. Me levanté de la cama y fui a la cocina, necesitando algo: agua, silencio, cualquier cosa que me ayudara a sentirme con los pies en la tierra de nuevo. No me sorprendió ver la luz encendida y a Mike todavía sentado a la mesa. Seguía escribiendo en el cuaderno que había visto antes. Deberías estar durmiendo, susurré. Él sonrió. Tú también. Me serví un vaso de agua y me senté frente a él. Dijiste que estabas escribiendo una carta para mí. Deslizó el cuaderno sobre la mesa y por un momento dudé. Luego lo abrí. Querida mamá, hoy fue raro y difícil, y también un poco bueno. Creo que el abuelo sabía lo que hacía. Creo que quería que finalmente escucharas las cosas que no podía decir cuando estaba vivo. No sé por qué la gente espera tanto para decir cosas importantes, pero te prometo que yo no lo haré. Así que lo diré ahora: estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de que seas mi mamá. Siempre apareces, incluso cuando es difícil. Y te veo, incluso cuando crees que nadie lo hace. Con cariño, Mike. Me sequé los ojos con la manga de mi sudadera. Mi voz se quebró cuando dije: no tenías que escribir esto. Lo sé, dijo, pero te lo merecías. Esa frase, te lo merecías, se quedó conmigo más tiempo que cualquier condolencia de la capilla, porque había pasado gran parte de mi vida creyendo que no, que tal vez había fracasado de alguna manera fundamental como hija, como hermana, incluso como madre. Pero Mike, él no solo me amaba, creía en mí. Y no tenía miedo de decirlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que este era el legado que mi padre había transmitido sin saberlo, no a través de la disciplina, ni el silencio, ni el estoicismo, sino a través de Mike. A través de un niño que fue lo suficientemente valiente como para hablar cuando los adultos no lo hicieron, que escuchó a su abuelo no por miedo, sino por curiosidad, que aprendió a tener el corazón abierto en una familia que durante mucho tiempo había estado cerrada. Mike no estaba siguiendo las viejas costumbres, estaba reescribiendo el plan. A la mañana siguiente guardé la carta de mi padre en una caja de madera para recuerdos en mi armario. La coloqué suavemente junto a una foto de él con Mike en el porche, ambos con gorras de béisbol, ninguno de los dos sonriendo, pero sus manos estaban unidas. Y eso significaba algo. También añadí la carta de Mike, una al lado de la otra, 2 generaciones, 2 cartas, 2 oportunidades de decir lo que importaba. Durante las semanas siguientes, Nate y yo hablamos más de lo que habíamos hablado en años. No todo se arregló. Teníamos historia que desenredar, y el perdón no viene con un botón de avance rápido. Pero ya no nos evitábamos. Estábamos aprendiendo a hablar de nuevo, a hacer preguntas, a escuchar. La gente suele decir que los funerales unen a las familias. No creo que eso sea siempre cierto. Pero a veces, si la verdad aparece incluso tarde, pueden devolverte a ti mismo. Eso fue lo que esto significó para mí,
un regreso, un ajuste de cuentas, una liberación. Solía creer que el amor tenía que ser expresado en tiempo real para que contara, que si alguien moría antes de decir te amo, o estoy orgulloso de ti, las palabras perdían su poder. Pero estaba equivocada. Porque cuando pasas toda tu vida conteniendo la respiración, incluso el más débil susurro de la verdad puede sentirse como oxígeno. Y cuando mi hijo se levantó en el funeral de mi padre con una carta en el bolsillo y luz en los ojos, me dio algo más que un cierre. Me dio un comienzo. Hay algo que mi padre escribió en esa carta que no he podido olvidar. Dijo, díganse la verdad, incluso cuando duela. Esa frase, esas pocas palabras sencillas, lo han cambiado todo para mí. Porque la verdad es que pasamos gran parte de nuestra vida esperando el momento adecuado para decir lo que importa. Asumimos que habrá más tiempo, más oportunidades, más palabras. Pero a veces no tenemos otra oportunidad. A veces la carta llega demasiado tarde. Y a veces, si tenemos suerte, todavía encuentra la voz adecuada.